¿Están los mercados financieros modernos controlados por frías inteligencias artificiales que operan en milisegundos? ¿O seguimos siendo los humanos, con nuestro cansancio biológico y nuestros horarios de oficina, los verdaderos dueños del juego? Es, desde luego, una introducción que da que pensar. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Es un auténtico placer dar la bienvenida a quienes nos escuchan y se unen a una nueva exploración profunda de The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un terreno donde la tecnología más puntera choca frontalmente con la naturaleza humana más básica. Totalmente. Y es un choque verdaderamente fascinante, lleno de matices que a menudo pasan desapercibidos en los titulares financieros de los telediarios. Vamos a cuestionar hoy una de las narrativas más dominantes de la última década financiera. Para esta sesión, nuestra misión es desentrañar un misterio central en los mercados contemporáneos, específicamente en el vertiginoso ámbito de las criptomonedas. Lo haremos guiados por un exhaustivo y revelador estudio empírico titulado Rise of the Machines: Intraday High Frequency Trading Patterns of Cryptocurrencies. El ascenso de las máquinas, un título que ya es toda una declaración de intenciones. Exacto. Este documento, elaborado por los investigadores Alape Tugina, Rafael Reule y Wilhelm Harl Hardell, tiene un objetivo muy ambicioso. Analizan montañas de datos de alta frecuencia, concretamente en intervalos de 5 minutos, extraídos de mercados europeos. Intervalos de 5 minutos, ¡madre mía! Así es. La meta es responder a esa gran pregunta estructural. ¿Está este mercado verdaderamente dominado por el famoso trading algorítmico, operando de manera impecable e ininterrumpida 24/7, o sigue habiendo una falible y emocionalmente humana al volante? A ver, vamos a desgranar esto por partes, porque aquí es donde sinceramente me surge la primera gran duda sobre la validez de todo el planteamiento. Como analista, yo soy bastante escéptico. Bueno, adelante, pon las dudas sobre la mesa. El estudio sitúa su marco temporal de análisis entre julio y agosto del año 2018. Quienes siguen de cerca este sector recordarán perfectamente que esa fue la resaca absoluta del gran boom histórico de 2017. Fue una época, digamos, intensa. Era una época salvaje, casi un salvaje oeste digital donde las llamadas startups fintech captaban cantidades absurdas de capital simplemente publicando un documento PDF, un white paper, prometiendo revoluciones inminentes. Prometían mucha inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático de última generación, sí. Pero, francamente, resultó difícil aceptar la premisa metodológica de los autores aquí. Elegir un periodo de análisis de apenas 2 meses, y precisamente en pleno verano, para intentar sacar conclusiones académicas serias sobre un mercado supuestamente automatizado y global, Entiendo por dónde vas. parece como mínimo arriesgado. No resulta evidente que cualquier bajada en el volumen de operaciones o cualquier patrón letárico que encuentren en los datos se deba pura y simplemente a que los operadores estaban de vacaciones en la playa. Esa es la crítica instintiva más común frente a este tipo de recortes temporales. Pero el rigor del estudio demuestra que ese es precisamente el pilar central de su genialidad analítica. Genialidad. Elegir agosto en Europa me parece de todo menos genial. Fíjate, el verano de 2018 no es un error de muestreo, es la prueba de estrés definitiva. Explícame eso de la prueba de estrés. Si hacemos caso al incesante marketing de esas mismas startups fintech que mencionabas, esas que captaban millones, los algoritmos son entidades incansables, asépticas y continuas. Una red neuronal no necesita tomar el sol. Desde luego que no. Un bot de arbitraje no pide vacaciones en agosto. Y un sistema de trading de alta frecuencia no reduce su rendimiento porque haga calor en Frankfurt o en Madrid. Si el mercado estuviese verdaderamente dominado por el trading algorítmico ininterrumpido... La estacionalidad estival no debería notarse. Exactamente. Debería ser estadísticamente invisible en los datos de alta frecuencia. El mero hecho de que el verano europeo, con sus ritmos de descanso y su letargo vacacional, siga siendo tan groseramente evidente en los registros de transacciones cada 5 minutos... Demuestra que los humanos siguen ahí,
Demuestra irrefutablemente que, a pesar de las promesas utópicas de la tecnología, el componente biológico y humano sigue dictando el volumen. Es un jaque mate a la narrativa de las máquinas. Bueno, mantengo mi escepticismo inicial sobre el tamaño de la muestra, pero admito que utilizar el verano como un test de estrés para desenmascarar el marketing algorítmico es un contraargumento muy elegante. Es brillante. Estoy segura de que metodológicamente es impecable. Ahora bien, si nos sumergimos en la anatomía pura de los datos, el documento entra en un terreno estadístico bastante denso. Los autores diseccionan la volatilidad, la autocorrelación y unas rentabilidades que desafían por completo cualquier modelo ortodoxo. La estadística de este documento es la que realmente cuenta la historia subterránea del mercado. El estudio analiza los rendimientos de las criptomonedas con mayor capitalización en ese momento utilizando el índice CRIX. Que es un índice fundamental para limpiar el ruido, claro. Eso es, actúa como un barómetro ponderado de todo el mercado, filtrando las monedas irrelevantes. Y la primera constatación categórica que hacen al aplicar pruebas matemáticas rigurosas es que la distribución de estas rentabilidades está a años luz de ser una distribución normal. Adiós a la clásica campana de Gauss que nos enseñan en la Facultad de Economía. Vale, para anclar esta jerga estadística a la realidad del mercado y no perder la perspectiva práctica para la audiencia, analicemos qué significa verdaderamente que un entorno sea leptocúrtico, porque no es solo que el gráfico sea feo o puntiagudo. No. Tiene implicaciones gravísimas. Implica un fallo estructural en cómo se mide el riesgo, ¿verdad? Absolutamente. Y ese es el corazón del problema para los inversores institucionales. En una distribución normal tradicional, la inmensa mayoría de los movimientos de precio se agrupan suavemente cerca de la media histórica. Y los eventos extremos, los cisnes negros, son rarísimos. Son anomalías estadísticas. Sin embargo, en los datos analizados, el test de Jarque-Vera arroja un rechazo absoluto y aplastante de la normalidad. El test de Jarque-Vera, que evalúa la asimetría y la curtosis de la serie de datos. Eso es. El mercado criptográfico presenta lo que en estadística denominamos colas pesadas. Lo que en la práctica significa que los modelos de valoración de riesgo tradicionales pues saltan por los aires. Saltan por los aires totalmente. Si un fondo de inversión aplica modelos estándar basados en la desviación típica, como la famosísima fórmula de Black-Scholes para valorar opciones, va a calcular mal el riesgo de forma catastrófica. Porque la curtosis nos dice que los valores extremos son frecuentes. La curtosis indica una frecuencia desproporcionada de valores atípicos extremos, movimientos bruscos, caídas en picado o subidas verticales que en el índice Standard & Poor's 500 ocurrirían estadísticamente una vez cada década. Aquí ocurren el martes antes de comer. Literalmente. En el índice CRIX ocurren constantemente en ventanas intradiarias. Para poner un ejemplo extraído de los datos de los autores, el exceso de curtosis para el Bitcoin alcanzó un valor astronómico cercano a 50. 50. Cuando en una distribución normal debería ser 0. 0. Estamos ante un mercado estructuralmente diseñado para generar sobresaltos violentos, donde lo extremo es lo cotidiano. Y ahí, fíjate, es donde la lectura detallada de las tablas vuelve a encender mis alarmas analíticas, te lo digo de verdad. A ver, cuéntame. Si observamos movimientos tan extremos, tan frecuentes y aparentemente desconectados, los rendimientos parecen dictados por el puro azar. Es un caos. El propio texto reconoce abiertamente que la autocorrelación de los rendimientos simples es muy cercana a 0. Sí, en numerosos intervalos llega a ser negativa. Pues a eso voy. En términos de inversión, si el valor de un activo en el minuto 5 no ofrece ninguna información predictiva sobre su valor en el minuto 10, la conclusión lógica es que el mercado es impredecible. ¿Cómo pueden sostener los autores que existen patrones ordenados en medio de un paseo aleatorio tan ruidoso? El error de cálculo radica precisamente en mirar solo la superficie de los rendimientos simples. Es una trampa analítica en la que caen muchos modelos, pero los investigadores la esquivan de forma magistral. Ilumíname, porque yo veo una contradicción. Es rigurosamente cierto que la autocorrelación de los rendimientos simples es casi nula. Saber que el precio acaba de subir no te garantiza que la tendencia alcista continúe en los próximos 5 minutos. La dirección es opaca. Efectivamente, la dirección inmediata es opaca. Sin embargo, el gran hallazgo estadístico del documento es que la autocorrelación de los rendimientos absolutos y de los rendimientos al cuadrado es fuertemente positiva y altamente significativa. A ver, analicemos esto con detenimiento para la audiencia.
Porque afirmar que el rendimiento simple es aleatorio, pero su valor absoluto no lo es, puede sonar a alquimia matemática. La mejor manera de visualizar este concepto, manteniendo la lógica del texto, es utilizar una analogía meteorológica. Imagina el clima. Vale, me pongo en modo hombre del tiempo. La ausencia de correlación en el rendimiento simple significa que es imposible predecir si la próxima ráfaga de viento soplará hacia el norte o hacia el sur. La dirección es incierta. Hasta ahí te sigo. No obstante, la correlación positiva en los rendimientos absolutos significa que el sistema sí te permite predecir la intensidad de ese viento. Ah, vale. O sea, no sé hacia dónde sopla, pero sé si va a ser un huracán o una brisa. Exacto. Traducido a los datos del estudio, los periodos de calma y bajo volumen suelen ir seguidos de más periodos de calma. Y, por el contrario, cuando estalla una tormenta de volatilidad con oscilaciones extremas, esa gran tormenta actúa como un imán, atrayendo inmediatamente más turbulencias. Agrupación de volatilidad. Lo que en la literatura financiera se denomina volatility clustering. El mercado no es un mero caos blanco. Alterna entre valles letárgicos y picos de hiperactividad que se retroalimentan. Muy interesante. Además, la matriz de correlaciones demuestra que estas tormentas están dirigidas orquestalmente por los pesos pesados del índice CRIX, Bitcoin y Ethereum. Curiosamente, las correlaciones cruzadas con criptomonedas menores se mantienen notablemente bajas. Lo cual ofrece una ventana de diversificación real para los gestores más audaces, según subrayan los autores. Así es una ineficiencia del mercado muy aprovechable. Queda establecido entonces que, bajo el aparente desorden de los precios, subyace una arquitectura de tormentas y calmas agrupadas. Pero, y aquí quería yo llegar, llegamos al punto de inflexión del estudio, la sección que introduce el concepto de Proof of Human, o prueba de humano. Un juego de palabras brillante con el Proof of Work, la prueba de trabajo del Bitcoin. Ingenioso, sí. Los autores utilizan este término para afirmar, basándose en la agrupación de volatilidad que acabamos de describir, que el mercado late al ritmo estricto de la biología humana. Hablan explícitamente de la fatiga, del sueño, del hambre. Y lo demuestran. Permíteme dudarlo. Atribuir una caída sistemática en el volumen de negociación europeo a que un operador en Frankfurt tiene hambre y se va a comer un bocadillo, me parece que requiere un salto de fe analítico considerable. Requeriría un salto de fe si fuera una simple observación anecdótica. Pero la fortaleza de este documento es que cimienta el concepto de Proof of Human en herramientas econométricas extremadamente complejas. No miran a ojo un gráfico. ¿Que usan exactamente para separar esa señal biológica del ruido del mercado? Aplican modelos aditivos generalizados, conocidos en el ámbito estadístico como GAM. ¿Modelos GAM? Sí, la brillantez de los modelos GAM radica en su capacidad para ajustar funciones de suavizado a datos no lineales. Explica un poco más esto de los datos no lineales para quienes nos escuchan. Claro, a ver, son perfectos para detectar ciclos y ritmos ocultos que no siguen una línea recta, como son precisamente los ritmos circadianos humanos. Al aplicar estos modelos al aluvión de transacciones de alta frecuencia en plataformas europeas, ajustando meticulosamente el uso horario a GMT+1, el resultado es incontestable. ¿Y qué dibuja esa curva intradiaria resultante? No dibuja la línea plana de un servidor inagotable. Dibuja con una precisión milimétrica la jornada laboral y biológica de un ser humano en Europa occidental. A ver, sigamos la cronología exacta de esa curva intradiaria, que muestra hora por hora que te resulte a ti tan definitivo. Muestra 3 fases biológicas inconfundibles. En primer lugar, durante la madrugada europea, entre la medianoche y las 6 de la mañana, los modelos GAM revelan un desplome dramático. ¿Cae el volumen? Caen tanto el volumen de operaciones como la volatilidad. Si las máquinas gobernaran de forma autónoma, este valle nocturno simplemente no existiría en el análisis. Vale. La gente duerme. Aceptamos barco. ¿Y después? Posteriormente, la actividad despierta con la mañana, pero sufre una contracción muy pronunciada, un bache estadístico innegable, alrededor de las 13 y las 14 horas. La hora de comer. Una caída que coincide exactamente con la tradicional pausa para el almuerzo en Europa continental. Los algoritmos no necesitan detener sus servidores para hacerse un sándwich. ¿De acuerdo? El bache del almuerzo es curioso.
Pero el golpe de gracia a la teoría del dominio de las máquinas llega después. El pico máximo de actividad intradiaria, un estallido masivo de volumen, no ocurre en el horario central de los mercados bursátiles tradicionales. ¿Cuándo ocurre? Ocurre en una franja muy estrecha y específica, entre las 17 y las 20 horas. Un momento. Un momento. Analicemos ese pico vespertino con ojo crítico, porque aquí es donde creo que el estudio hace aguas. ¿Te escucho? La narrativa de los autores pinta la imagen del clásico inversor minorista. El oficinista que sale de su trabajo a las 5 de la tarde, se sube al coche, sufre el atasco de tráfico habitual, llega a su casa, se quita la chaqueta, enciende su ordenador personal y comienza a inyectar liquidez manualmente. Es una imagen muy fiel a los datos. Es una estampa muy evocadora, sí, muy cinematográfica. Pero, ¿por qué asumir automáticamente esa biología minorista? ¿Qué alternativa propones? ¿No podría ser simplemente que los grandes fondos institucionales o las mesas de tesorería programan sus algoritmos automatizados para cuadrar cuentas, rebalancear carteras o liquidar posiciones justo antes de que el mercado tradicional europeo cierre sus puertas operativas? Ya veo. Es decir, ¿por qué atribuir a la biología de un oficinista cansado lo que podría ser simple programación institucional de fin de día? Esa es una objeción fantástica, fíjate. Y es exactamente el tipo de duda que los modelos GAM están diseñados para despejar. ¿Y cómo lo despejan? Si ese pico gigantesco entre las 17 y las 20 horas fuera el resultado de algoritmos institucionales ejecutando cierres masivos, la firma de la volatilidad sería completamente distinta. ¿A qué te refieres con la firma de la volatilidad? Veríamos bloques de transacciones sincronizados, instantáneos y concentrados en ventanas de milisegundos en puntos horarios exactos, como las 17:30 en punto. ¡Boom! Un bloque enorme. ¿Y eso no es lo que se ve? Para nada. Lo que revelan los datos de Petukina y su equipo es una construcción gradual, fragmentada y caótica del volumen a lo largo de esas 3 horas. Gradual y caótica. Sí, es una firma estadística que refleja decisiones individuales no coordinadas. Refleja a decenas de miles de agentes humanos distintos, reaccionando a las noticias que han acumulado durante el día, tomando el control manual de sus carteras tras finalizar sus obligaciones laborales. Entiendo. El volumen gotea, no cae de golpe. Exacto. El Proof of Human demuestra que por muchos bots que existan en el ecosistema, el impulso primordial que arranca el motor del mercado sigue siendo el horario en que los humanos están físicamente frente a la pantalla. Vale, me has convencido con el goteo intradía. Pero si vamos a someter la hipótesis de la preponderancia biológica al máximo rigor, debemos mirar más allá de las horas del día y evaluar los días de la semana. Los datos semanales son igual de reveladores. Y aquí es donde los cimientos de la teoría pueden tambalearse, a mi parecer. El texto documenta un pronunciado efecto fin de semana. Así es. Se observa que la métrica de actividad escala sostenidamente, alcanzando su cenit de martes a jueves, para luego sufrir un colapso operativo abrupto durante el sábado y el domingo. Y frente a esto, la realidad tecnológica dicta que existen literalmente miles de repositorios de código abierto en plataformas como GitHub que ofrecen bots de trading gratuitos. Cualquiera puede usarlos. Sí, el acceso es público. Cualquier individuo con conocimientos básicos puede descargarlos, configurarlos y dejarlos operando sin supervisión desde el viernes por la noche. ¿Cómo es matemáticamente posible que, con esa inmensa infraestructura gratuita desplegada y funcionando, el volumen del fin de semana caiga tan estrepitosamente? Es una buena pregunta. Los scripts de código abierto no se van de fin de semana a la montaña. Deberían mantener el mercado en efervescencia continua de sábado a domingo. Es una paradoja fascinante, tienes razón. Si la automatización es tan accesible, ¿por qué el mercado descansa el fin de semana? La respuesta que se destila del análisis profundo no tiene que ver con la disponibilidad de la tecnología. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Con la confianza y con la estructura institucional del flujo de capital. En primer lugar, aunque abundan los bots gratuitos de código abierto, la confianza del capital serio en estas herramientas no auditadas es prácticamente nula. Nadie le da su dinero a un código anónimo. Exacto. Ningún actor con un patrimonio significativo entrega sus claves privadas a un script anónimo de GitHub para que opere sin supervisión un domingo por la tarde. Ni de broma. Claro, el riesgo es brutal. Y en segundo lugar, y aquí radica el peso del argumento, los verdaderos motores de liquidez del mercado, aunque utilicen algoritmos, son corporaciones fintech, mesas de inversión y grandes fondos de cobertura. Instituciones tradicionales, al fin y al cabo.
que operan bajo arquitecturas corporativas regidas por normativas de gestión de riesgo estrictas. Y esas estructuras corporativas convencionales cierran sus libros y apagan sus sistemas de supervisión durante el fin de semana. Vamos, que el operador de la mesa de riesgo también se va a su casa. Por supuesto, el flujo de capital masivo sigue siendo un prisionero de la semana laboral gregoriana de lunes a viernes, dejando el fin de semana en manos de un volumen residual puramente minoritario que no tiene fuerza para alterar las estadísticas globales. Lo cual nos sitúa frente a un escenario operativo inmensamente complejo y con un riesgo sistémico latente que asusta bastante. Mucho. Tenemos un ecosistema financiero que depende de la volatilidad y los impulsos humanos para iniciar los grandes movimientos, pero que ejecuta esas órdenes a través de infraestructuras de alta frecuencia capaces de reaccionar en milisegundos. Es una mezcla explosiva. Esa fricción entre la lentitud del proceso cognitivo humano y la hipervelocidad de ejecución mecánica es una receta clásica para el desastre institucional. El propio estudio no elude esta realidad, haciendo una advertencia explícita y conectando sus hallazgos con el infame flash crash que paralizó la bolsa de Nueva York en mayo de 2010. Esa conexión histórica es absolutamente vital para comprender el campo de minas estructural en el que opera la alta frecuencia moderna. Explícanos esa conexión. A simple vista, un observador podría argumentar que un flash crash, es decir, una evaporación repentina y violenta de la liquidez provocada por algoritmos de venta retroalimentándose en un bucle ciego, es inviable en el mundo criptográfico. Porque la red blockchain es lenta por diseño, ¿no? Esa es la defensa teórica. Suele apoyarse en el concepto de tiempo de bloque. Se asume que la red subyacente impone un retraso criptográfico ineludible porque requiere que los mineros validen las transacciones antes de hacerlas efectivas. Actuando como un amortiguador de velocidad natural. Exacto, un freno. Pero sabemos que ese supuesto freno criptográfico es poco menos que una ilusión técnica en el día a día del trading. Totalmente. La inmensa mayoría de las transacciones intradiarias que modela este estudio jamás llegan a registrarse en la cadena de bloques original. Ahí radica precisamente el error de cálculo sistémico que el texto subraya con especial énfasis. El grueso del volumen de alta frecuencia se ejecuta exclusivamente de manera off-chain. Fuera de la cadena. En los libros internos de los exchanges, efectivamente. Ocurre dentro de los libros de órdenes internos, privados y profundamente centralizados de las grandes casas de cambio europeas y globales. En esos servidores internos no hay tiempos de bloque. Ni validación descentralizada. No hay frenos criptográficos. Las operaciones de arbitraje y los cruces de liquidez se completan en fracciones microscópicas de segundo, replicando el entorno exacto que propició el flash crash de Wall Street. Pero en un mercado global fragmentado y con muchas menos salvaguardas regulatorias o interruptores automáticos de cotización, es un peligro inminente. Y a esta fragilidad estructural hay que sumarle una capa adicional de peligro que los autores identifican claramente: el análisis de sentimiento. Tela con eso. La tecnología financiera actual no solo procesa precios. Las inteligencias artificiales están diseñadas y programadas para rastrear incansablemente las redes sociales, escanean millones de publicaciones, buscando palabras clave que anticipen el pánico o la euforia del inversor humano. Y es precisamente en esa búsqueda donde reside la máxima vulnerabilidad sistémica. El estudio emite una severa alerta sobre el devastador potencial de los falsos positivos generados por algoritmos de procesamiento de lenguaje natural. Imagina la anatomía de un colapso provocado por este fenómeno. Vamos a imaginarlo. Un usuario humano influyente publica un comentario en una red social impregnado de sarcasmo sutil. O se viraliza una noticia con un contexto ambiguo. Y el algoritmo, que no entiende el sarcasmo para nada, carente por completo de comprensión semántica profunda o inteligencia emocional, interpreta literalmente una palabra clave negativa y la clasifica erróneamente como un evento de pánico financiero catastrófico. y vende. En cuestión de milisegundos, ese bot dispara órdenes masivas de venta a mercado en el libro interno de la casa de cambio. Inmediatamente, docenas de otros algoritmos de alta frecuencia detectan la caída del precio y se suman a la liquidación para proteger posiciones. ¿Se genera una espiral descendente sin fricción, un auténtico precipicio digital? Todo detonado por la incapacidad fundacional de una máquina para captar el matiz del lenguaje humano. Hasta que estas herramientas no alcancen una comprensión contextual perfecta,
El cruce entre el sentimiento humano en redes sociales y la ejecución algorítmica de alta frecuencia seguirá siendo un experimento de altísimo riesgo. Es un análisis clínico que invita indefectiblemente a la prudencia intelectual e inversora, desde luego. Con toda esta riqueza técnica sobre la mesa, creo que es el momento idóneo para que destilemos unas conclusiones nítidas de esta exploración. Me parece perfecto. Debemos enmarcar los grandes aprendizajes que nos deja el riguroso trabajo empírico de Petujina, Rowley y Hartley. Si tuviéramos que consolidar las conclusiones de este complejo análisis, la primera y más rotunda es el desmantelamiento de un mito fundacional de la industria. El mito de las máquinas omnipotentes. Exacto. A pesar del incesante ruido mediático y de las promesas de las empresas tecnológicas, la evidencia estadística intradiaria demuestra que el mercado criptográfico no es un dominio exclusivo de inteligencias artificiales operando en el vacío 24 horas al día. El componente humano sigue siendo el principal motor direccional del volumen. La segunda gran conclusión, que, admito, me generaba profundas dudas al inicio del análisis, pero que la firmeza de los modelos GAN ha logrado refrendar, es la validez de la teoría del Proof of Human. Los latidos biológicos del mercado. Este ecosistema financiero tiene pulso biológico. Su volumen de operaciones respira en perfecta sincronía con el descanso nocturno europeo. Experimenta una parálisis demostrable durante la pausa para el almuerzo y alcanza su paroxismo diario impulsado por la rutina de regreso a casa tras el horario de oficina. Los ritmos circadianos humanos dictan los picos de liquidez, sin duda. Y como tercera conclusión inexcusable, debemos recalcar la advertencia intrínseca en la naturaleza matemática de los datos. Las famosas colas pesadas. La presencia innegable de colas pesadas y distribuciones leptocúrticas extremas certifica que estamos ante una infraestructura de mercado profundamente inmadura. Es un entorno de inversión altamente emocional, donde la agrupación de volatilidad es la norma y no la excepción. Un espacio donde las reacciones instintivas, el análisis de sentimiento y el contagio social pesan infinitamente más en la balanza que cualquier hipotética eficiencia racional impuesta por los algoritmos. Totalmente de acuerdo. Esa madurez aún lejana nos deja en una encrucijada reflexiva verdaderamente espectacular para cerrar el círculo hoy. Hemos analizado detalladamente cómo, a día de hoy, los modelos estadísticos prueban que nuestra inevitable vulnerabilidad biológica dicta todavía las reglas del juego en la pantalla de cotizaciones. Nuestros horarios de comida, nuestro agotamiento, las rutinas de oficina. Exacto. Pero dejemos una idea flotando en el aire para la audiencia. Si hoy los modelos GAM pueden mapear con tanta transparencia nuestras bajadas de guardia biológicas, ¿cuánto tiempo tardarán las grandes firmas cuantitativas en programar algoritmos depredadores diseñados no para emularnos, sino para lanzar ataques de liquidez masivos y ciegos específicamente a las 2:30 de la tarde? Explotando la certeza matemática de que el inversor humano europeo está mirando su plato en la pausa del almuerzo y no la pantalla de su ordenador. Una perspectiva escalofriante. Con esta inquietante proyección sobre el futuro inmediato de los mercados, ponemos el punto final a la sesión de hoy. Agradecemos profundamente a todos los oyentes por su tiempo, su incansable curiosidad intelectual y su compañía en este análisis. Nos despedimos por ahora, dejando abierta la invitación para unirnos muy pronto en la próxima exploración profunda de Deep Dive. Hasta la próxima.